Buenas tardes, México. A las y los que nos ven, les damos la bienvenida a través de la Brigada para Leer en Libertad. Hoy tenemos con nosotros a una personalidad clave dentro del panorama nacional. Dentro del cerco informativo que hace la derecha y la imposición de sus muy particulares narrativas, sesgadas, exageradas, torcidas y hasta inventadas, las voces que van contracorriente, críticas, son pocas e imprescindibles en la guerra mediática en la que nos vemos inmersos cada día. Nuestro invitado de hoy es una de esas voces y cuya voz es reconocida más allá de nuestras fronteras. Luis Hernández, gracias por estar aquí esta tarde acompañándonos. Héctor, muchísimas gracias por la invitación y a la Brigada para Leer en Libertad, a la Fundación Rosa Luxemburgo. Muchas gracias por su amable hospitalidad. Luis, pues bueno, la idea de convocarte aquí es poder ver y escucharte de viva voz cuáles son tus análisis de lo que está pasando en México y lo que está pasando en el mundo, porque de alguna forma ya todo está interconectado, ¿no? Como bien sabes, se está peleando una reforma eléctrica, se está viendo una revocación de mandato, se está viendo manejes muy raros del INE, hay muchos poderes fácticos, está la derecha a todo lo que da, independientemente que el gobierno pueda tener errores también dentro de ellos que también merece difundirse y criticarse, porque no todo es perfecto, nadie es perfecto, y sumado a eso, el factor de lo que está pasando en Ucrania es algo que nos puede repercutir no solo por la cuestión de la guerra, sino por toda la inestabilidad que se va a crear a nivel mundial en términos económicos. Si había la posibilidad de salir ahorita después del COVID, pues si bien los energéticos se van a subir de precio y nos puede beneficiar, va a haber otras cosas que no nos van a beneficiar como país, ese aumento. Entonces las cosas, digamos que se ven complicadas. Entonces nos interesa mucho el análisis tuyo desde tu atalaya, desde esa visión privilegiada que puedas tener tú, que nos ilustres qué está pasando, que nos digas tú, sin censura, cómo ves las cosas, ¿no? Pues muchas gracias, Héctor. Si quieres, comenzamos conversando sobre el asunto de la reforma eléctrica, que está calientita, ¿no? Está por terminar el Parlamento, ¿no? Que se invita a algunos y no van, y luego se invita a otros muy raros que sí van, pero bueno. ¿Qué podemos decir sobre la reforma eléctrica? Primero, que es un paso adelante para buscar recuperar una soberanía que se perdió. Se comenzó a perder en el año de 1992 con, era presidente Carlos Salinas, cuando con una reforma se le abrió el camino de la generación eléctrica a agentes privados. Cuando esto era un monopolio del Estado, de la empresa pública Comisión Federal de Electricidad, estaba en liquidación lo que era la Compañía de Luz y Fuerza del Centro también, en el caso de México, pero el presidente López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y no por cuestiones ideológicas, ahorita lo vemos, Salinas comenzó a abrirle el espacio a la iniciativa privada. Era presidente Ernesto Zedillo y su secretario de Energía Luis Telles, y hubo una enorme ofensiva mediática para profundizar esa privatización que había comenzado con Salinas y dejar muy acotada la presencia estatal del sector. En aquel entonces se hablaba de que iba a haber grandes apagones, estoy hablando desde 1999, ¿no? De que el país se aproximaba a una especie de gran cortocircuito porque su planta productiva no se iba a poder desarrollar por falta de infraestructura. Nos anunciaban el apocalipsis. Fue muy interesante porque esa reforma finalmente descarriló, no tuvo consenso,
se acababa de aprobar durante ese sexenio lo que fue el famoso FOBAPROA, ¿no? En donde pudimos ver con toda claridad la cloaca de cómo los recursos estatales habían servido para financiar proyectos privados que no habían servido finalmente y que habían quebrado. Y pues, gracias a eso no avanzó esa reforma. Pero la intentó también Vicente Fox, ¿no? Prácticamente desde el comienzo del sexenio, y la intentó también Felipe Calderón. Felipe Calderón, sin ir más lejos, pues le abrió el negocio a las grandes empresas eléctricas españolas, ¿no? Energéticas, como Repsol o como Iberdrola, y esas empresas se lo pagaron con creces a él y a Georgina Kessel, que fue la secretaria de Energía, incorporándolos a los consejos de administración de Iberdrola, ¿no? Dice, no fue así. Calderón estaba en una empresa propiedad de Iberdrola en Estados Unidos. Ah, bueno, menos mal que no era Iberdrola. Pero la famosa puerta giratoria. Pero en 2013, ya con Ernesto Zedillo, pues finalmente se le da un golpe de muerte a la industria eléctrica y se avanza en el proceso de privatización en forma, ¿no? Transformándola a fondo, ¿no? Y entonces, pues lo que vamos viendo a partir de entonces es cómo la Comisión Federal de Electricidad comienza a perder cada vez más mercado en el terreno de educación, y simultáneamente vemos cómo las grandes empresas privadas generadoras y las empresas con las que se asocian, pues simple y sencillamente no pagan la tarifa de porteo. O sea, tenemos estas grandes líneas de transmisión que son como una especie de autopistas por donde van las grandes líneas eléctricas, ¿no? De un lado a otro. Bueno, pues lo que los generadores independientes pagan por treparse estas autopistas es verdaderamente ridículo, inocuo. De tal manera que se establece un principio básico que se utilizan subsidios públicos para ganancias privadas. Si vemos cómo empresas como Iberdrola, la que ya señalábamos, avanza y se queda con el 20% del mercado de la generación, además de una enorme cantidad de subsidios que se trasladan. Vemos cómo la empresa italiana sucede, con ella sucede lo mismo. Y no son los únicos casos, pero vemos cómo van colonizando cada vez más ese sector. Hay que hacer una serie de precisiones que creo que son relevantes sobre la naturaleza del sistema eléctrico. El problema con la electricidad es que la electricidad no se puede almacenar, ¿no? Sí, es cierto, se puede guardar en baterías, ¿no? Esas pilas chiquitas, pero bueno, yo quiero ver qué fábrica puede funcionar con pilas o con un acumulador, ¿no? Entonces, la energía la energía eléctrica se tiene que generar en el momento en el que los consumidores lo demandan. Es un asunto de sincronización muy importante. Y como decíamos hace un momento, están los lugares de generación, desde las plantas hidroeléctricas o la central nuclear de Laguna Verde, o plantas de ciclo combinado o termoeléctricas, las distintas formas que hay para generar esta energía eléctrica, plantas de geotermia tan olvidadas en el caso mexicano, tan importantes que son como fuentes de energía limpia. Electricidad entonces camina a través de las grandes líneas de transmisión. Entonces, ¿esto qué establece? Establece un principio básico de que la industria eléctrica es un monopolio natural, porque
imaginemos lo que significaría en términos de costo que cada empresa generadora tuviera sus propias líneas de transmisión, ¿no? Y luego sus propias líneas de distribución. Y sería como un absurdo, ¿no? Entonces estamos hablando de un monopolio natural, de un monopolio que además requiere plazos muy largos de planeación, ¿no? No es... tú no construyes una planta eléctrica de un día para otro. Necesitas grandes inversiones, necesitas saber dónde vas a meter ese dinero, cómo lo vas a meter, cómo lo vas a organizar, ¿no? Y esos grandes plazos de inversión, pues no pueden ser absorbidos en muchas ocasiones por actores privados, por empresas privadas. Eso es por lo que decimos, la industria eléctrica es un monopolio natural. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Como decíamos, a partir de primero de Salinas y luego de la reforma de Peña Nieto del 2013, que se le abrió cada vez más la puerta a la iniciativa privada para hacer negocio con recursos públicos. Y comenzó a arrinconar cada vez más a la Comisión Federal de Electricidad y a crear un mercado paralelo, ¿no? En donde grandes empresas asociadas con algunos productores, pues simple y sencillamente le dan la vuelta a la Comisión Federal de Electricidad y hacen su negocito. Por eso es tan importante esta reforma que hoy se plantea. Recordemos que antes de que se buscara hacer una reforma constitucional, se modificó una ley, se aprobó una ley, y esa ley fue empantanada en decenas de amparos, no le permitieron seguir caminando. La reforma constitucional entonces fue el último recurso para permitirle al Estado tomar la rectoría del sector. Pero aquí otra vez, pues lo que he visto, tal y como tú lo decías hace un momento, Héctor, es una guerra de mentiras y de medias verdades y de falsedades, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de que con esta reforma se va a expropiar a las empresas privadas. No, no es cierto. Esta reforma básicamente lo que hace es establecer cuotas del mercado, ¿no? Para las empresas privadas, ¿no? Y para el Estado mexicano, ¿no? Cuotas privadas que le permiten a la comisión, cuotas que de mercado que permiten a la comisión seguir sobreviviendo como tal. Es una reforma que también le garantiza el uso, el usufructo del litio al Estado mexicano, pues como un recurso estratégico, y es una reforma que cambia lo que conocemos como el orden del despacho. O sea, la energía eléctrica, pues a estas horas de la noche se utiliza muchísimo, ¿no? Pero a las 10 de la mañana se utiliza menos, o sea, es variable su consumo. Y entonces, tal y como se había venido estableciendo a partir del 2013 ese orden de despacho, se tendía a privilegiar la energía generada por empresarios privados por sobre la energía que se genera la Comisión Federal de Electricidad en organismos, en infraestructuras como son las hidroeléctricas. Bueno, esta reforma cambia el orden del despacho y pone una jerarquización de tal manera que esos recursos que están ahí por parte del Estado tengan prioridad para la utilización de la energía que generan. Es entonces un paso adelante en la recuperación de la soberanía. No regresamos a lo que fue la reforma del 60 de Adolfo López Mateos. Eso no es así, pero es un paso importante en esta dirección que sigue teniendo, me parece, algunos huecos, algunas limitaciones, pero que es un paso en la dirección correcta. Coincido contigo con eso. O sea,
simplemente esta reforma también da participación a la iniciativa privada. Me queda claro que, porque no quedó también de otra, porque realmente, como dices tú, la Comisión Federal de Electricidad es un monopolio natural y así debió de haberse quedado. En el imaginario colectivo, la mayoría de las empresas públicas, como bien lo sabes tú, se prestaban a la corporativización de partidos, en este caso del PRI, que se adueñaban de esas empresas a través de los amigotes y aparte creando estructuras de burocracia que apoyaban al partido, dando dinero y demás. Entonces, en el imaginario colectivo había la idea de que eran empresas que eran corruptas, que gastaban de más, que estaban prácticamente en bancarrota precisamente por ese mal manejo que se hacía de la empresa, que en vez de como empresa era un manejo político. Pero bueno, vimos también cuáles fueron las consecuencias de irnos para el otro lado, del utilizar la idea de la privatización, la supuesta eficiencia que iba a traer una empresa privada al adquirir los activos o servicios del Estado. Cuando uno analiza todas esas privatizaciones, ve que jamás han bajado de precio, jamás han sido más baratas que cuando las adquirieron, nunca. Entonces eso es una mentira, al contrario, suben y suben y suben más y se enriquecen más ellos y empobrecen a los menos. Entonces llega un punto en el que dices tú, que si fuera el caso así, ¿cuál es el mal que prefieres? Pues prefiero el mal menor, el que era cuando era de todos. Prefiero ese riesgo que el otro al que le mal le pertenece a unos pocos, nada más. Pero además es muy probable, indudablemente, que la Comisión Federal o la compañía Luz y Fuerza, antes de que la disolviera a punta de bayonetas Felipe Calderón, ¿no? Mandando a miles de trabajadores electricistas del Sindicato Mexicano Electricista a la calle, que hubiera áreas de corrupción. En su momento, el líder democrático de los electricistas, Rafael Galván, lo denunció con toda claridad. O sea, que una empresa sea estatal no significa que está garantizado que va a funcionar con transparencia. Pero lo que también es cierto es que en la Comisión Federal de Electricidad existen una cantidad extraordinaria de ingenieros probos, ejemplares, nacionalistas. Sí. Que tiene puesta la camiseta. La misma, literalmente, pues están muy orgullosos además de hacerlo, ¿no? Y que además han dado a lo largo de muchos años un servicio ejemplar. O sea, no olvidemos, la industria eléctrica surge en México como una industria privada, ¿no? Y era un desastre porque cada planta generaba con su frecuencia, con sus cuotas, había protestas de usuarios por todo el país, ¿no? La nacionalización de la industria eléctrica no es resultado de consideraciones de carácter ideológico, de que la superioridad del Estado, no, era simple y sencillamente que había que poner orden en ese mar de desorden que eran las compañías privadas y que había que tener un instrumento que garantizara el desarrollo del país. O sea, resultaba que tal y como estaban antes las cosas, que si yo compraba un refrigerador en Monterrey y tenía que venir a la Ciudad de México a vivir, pues ya no me servía ese refrigerador allá porque claro. Era el voltaje, todo funcionaba de una manera distinta. Bueno, la comisión puso orden en todo eso. Por eso es tan importante que haya alguien con ese criterio y que alguien que no puede ser más que el Estado con una visión de largo plazo y homogeneizadora. ¿Qué empresa privada se iba a dedicar a electrificar las zonas rurales? Pues ninguno, pues ahí no es negocio, ¿no? Claro. Ir a los pueblos, a los ranchos, en la montaña de Guerrero, eso no les interesaba. Bueno, la verdad es que la comisión electrificó no todo el país, pero prácticamente todo el país. Entonces, a la hora de ponderar toda esta historia, pues no la podemos dejar de lado. Pues mira, ahorita que estás platicando esta historia,
uno debe de recordar lo que viene a jugarse México en las próximas semanas, con esa votación que va a ser histórica para tratar de recuperar esa soberanía. Como bien dices, actualmente, a como está la reforma que está prevaleciendo, que es la idea es cambiarla, pues la soberanía no está con nosotros. Están empresas y extranjeras, es lo chistoso, la mayoría, como dices, Iberdrola o Iberladrona, le dicen aquí, ya veo letreros sobre Iberladrona. Entonces Ajá. dices tú, ¿cómo es que ponen la soberanía en una empresa privada? Y sobre todo extranjera en este caso. Porque ellos nunca van a ver por el bien común, van a ver por el bien de ellos, los accionistas de ellos. Entiendo que esta naturaleza de ver negocios es correcta, pero en ciertas áreas donde no afecte a la mayoría este tipo de procederes, este tipo de intereses, y que no debe afectar. Pero en el caso de un bien, como por ahí Rafael Barajas postuló, que ya la luz pudiera ser un derecho humano, y creo que es algo que se valdría la pena considerar, pues no se puede ceder todo a una soberanía que no sea la del país en este caso. Mira, con todo respeto, yo creo que hablar de la electricidad como un derecho humano es una barbaridad, es un sinsentido. Tú lo ves así, tú lo ves así todavía. Absolutamente, me parece un despropósito. Y digo, ¿por qué? O sea, entiendo que hay un conjunto de derechos básicos, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, pero ¿por qué se va a considerar a la electricidad como un derecho humano? No, la electricidad es un bien público, así me parece que es como hay que considerarlo. Es un bien público que te garantiza el ejercicio de los otros derechos. O sea, tú no puedes tener un derecho a la salud pleno si no hay electricidad en los hospitales, y en las casas, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que es banalizar el concepto de derecho humano. Pero la otra parte de lo que decías que creo que es muy relevante, el asunto de la soberanía. Soberano es el que decide en última instancia. Entonces la pregunta es, en una cuestión donde está en el centro el desarrollo nacional, ¿quién es el que decide en última instancia? ¿Quien piensa en sus ganancias privadas o quien está pensando, ¿sí?, en las necesidades públicas? Un empresario, pues, y eso es legítimo, lo que está viendo es cómo va a hacer dinero, ¿no? Rápido, y la mayor cantidad de dinero posible. No tiene horizonte la preocupación de si esto va a servir o no, no tiene la preocupación de hacer el negocio. En cambio, una cuestión como la electricidad, pues es una cuestión en donde lo que se tiene que poner por delante es pensar en el bien público. Hay sectores de la población que necesitan que la electricidad esté subsidiada, porque si no, no podrían tener acceso a ella. Un empresario no va a subsidiar la electricidad para los que no tienen nada. El Estado sí lo puede hacer. ¿Cuál sería tu opinión de la próxima y cercana votación en referencia a esto? ¿Crees que proceda o crees Mira, que quede ahí? Veo Que la gane situación complicada por lo siguiente. Quienes impulsan la reforma no tienen la mayoría para sacarla adelante. Tienen que negociar con otras fuerzas, en este caso con el PRI o con el Movimiento Ciudadano, para poder tener la mayoría constitucional. Eso nos da una primera lectura de lo que fueron los resultados en las pasadas elecciones, ¿no? Que con bombo y platillo se habló de una correlación de fuerzas. Bueno, ahí están las primeras limitaciones. Entonces, el PRI, ¿qué es lo que ha dicho? Lo que ha dicho, ¿a qué está jugando el señor Moreira? Que yo no sé si sea más regiomontano que coahuilense, pero bueno, no importa, por toda la influencia que tuvo ahí con el Bronco sí. pasada. Pero bueno, ¿qué
¿qué es lo que está diciendo? Están jugando a patear el bote. Están diciendo, no hay condiciones para sacar esa reforma ahora. Tenemos que dejar pasar las elecciones que vienen, ¿no? En Coahuila, precisamente, y en el Estado de México. Y entonces podemos sentarnos a negociar. Morena presiona para que ya se legisle, bueno, ahí tendrá que haber una negociación cuyo desenlace final no veo yo claro. Yo creo que el PRI está, como decía hace un momento, jugando al patear el bote y hacia adelante. Mientras tanto, se han venido dando una serie de hechos interesantes para el sector eléctrico, como es el fin de esta concesión de Iberdrola ahí en Nuevo León, ¿no? Y la sustitución por la Comisión Federal de Electricidad. Ahí está en avance el quitarle los exorbitantes subsidios que reciben por prácticamente no pagar el uso de las redes de transmisión. Esto es cosas que en el terreno legal, aunque no esté la reforma todavía avanzando, son, me parece, cosas esperanzadoras, digamos, de que no todo se está perdiendo en el terreno de los tribunales, ¿no? Y bueno, estaremos pendientes de ver qué pasa, como dices tú, cuál es la postura del PRI o de algún otro partido de apoyar una reforma que realmente beneficia al país en su conjunto y no le entrega la soberanía pues, a las empresas con las que ya están manejando y se han beneficiado. Me queda perfectamente claro que estas empresas era tanto el abuso, porque así fue diseñado el esquema, para que cuando la empresa tronara, la empresa paraestatal ya dijera, ya no puedo, ellos se apropiaran de ella, por cuestión natural, ya la habían saqueado como sanguijuelas y luego se iban a entrar a apoderar de ella. Eso para mí era el destino que tenían ellos ya contemplado. Ahora bien, ¿cómo ves lo del asunto de la revocación de mandato, que también está próximo en semanas? Bueno, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es a una oposición jugando a la abstención, a no participar, primero porque no tiene posibilidad real de incidir en los resultados, o sea, de que el proceso de revocación del mandato se convirtiera en una revocación del mandato, no tienen ninguna posibilidad de incidencia. Entonces, más bien apuestan ellos a desinflarlo, a deslegitimarlo, a la abstención. Entonces, el gran reto que hay hoy, me parece, por parte de quienes promueven esta iniciativa, es lograr convencer a la población de salir a participar en este ejercicio ciudadano. Esto me parece que es muy importante porque, por ejemplo, si vemos los resultados de las elecciones de 2021 y comparamos los resultados de esas elecciones con las de 2018, la coalición del presidente perdió ahí casi 10 millones de votos. De mucha gente, estamos diciendo gente que no salió a votar, no es que hayan salido a votar y votado en contra de ellos, ¿no? Y las otras iniciativas que se han venido desarrollando son iniciativas donde ha habido poca participación, ¿no? La participación tiende a la baja, no hay ese entusiasmo que hubo en el 2018 de salir a votar para cambiar las cosas. Entonces, me parece que el gran reto, la gran apuesta que quienes promueven el ejercicio tienen por delante es realmente convencer a la gente de que vaya. En un entorno en donde, como hemos visto, el INE ha jugado a las contras, en donde
se van a instalar pocas casillas en relación a lo que fue el proceso electoral. Instalar pocas casillas es desestimular pues, la participación de la gente, ¿no? Y deja tú, aquí por ejemplo en Nuevo León, donde las están manejando más para el manejo escaso de ellas, es en San Pedro Garza García, que son todos derechangos y que todos votarían en contra. O sea, así Sí. van con esa intención de ponerla todavía en lugares donde ellos dicen no van a ganar. Con esa mala intención, con esa mala leche lo están planteando. Ese es Entonces, el gran veo reto, yo, ¿no? Uh-huh. digo, yo veo mucho en WhatsApp, en grupos y todo esto, que hay un debate entre los derechangos, porque así les digo yo, sobre que vayan, unos que vayan a votar y otros que no, y dicen, no queremos votar porque no queremos ser parte de eso, es una pantomima, porque si pierde, dicen, no lo va a aceptar, porque él nunca reconoce el presidente los resultados, cual es un idiotez lo que están diciendo. Cuando le robaban los resultados tampoco tenía por qué aceptarlos, ¿no? Y dice, y si gana, pues tampoco importa mucho si votamos o no. Y otros dicen, no, hay que ir porque es un ejercicio importante, la enorme oportunidad que tenemos de poderlo correr. Entonces no sé todavía entre esa derecha hacia dónde van, cuál sería el punto. Lo que sí noto es que todavía le tienen un odio muy grande al presidente. Sí. Pero odio, hace 2 días estaba yo aquí, muy cerca de mi casa, fui a comprar algo, un lugar que es para llevar, porque el lugar no permite más, es muy pequeño. Entonces, el lugar estaba recién inaugurado, de comida árabe, y llego yo ahí, estoy pidiendo, entonces la dueña me presenta a 2 amigas de ella, y cuando ya por fin me dice, bueno, ¿cuánto tardas? ¿En cuánto regreso? Bueno, pues unos 10 minutos. Ya regreso, estoy pagando. Yo oigo que la persona que está al lado mío, que era amiga de la dueña, dice, yo le estaba diciendo al padre, no me acuerdo, no voy a decir el nombre, dijo, y él también está harto, ya decimos que cuándo se va a morir este viejo, el presidente, cuándo se muere el presidente, estamos viendo a ver cuándo se va a morir, porque ya que se muera. Y yo decía, ¿cómo pueden decir eso? O sea, te digo, estoy en un ámbito así, en un círculo así, en un lugar donde esos son los comentarios de gente que es católica, cristiana, y están esperando a ver cuándo se muere el presidente. No están viendo cómo le contravienen las propuestas políticas de él, o cómo sacan una mejor propuesta para que la gente la acepte. Su solución es se muera pronto, nada más. Sí, es cierto que hay mucho encono, ¿no? Pero yo me voy a 6 años atrás, Héctor, con Peña Nieto, ¿no? Y trato de comparar el clima que había en aquel entonces con el que hay ahora. Y con todas las diferencias del caso, ¿no? Las diferencias de los actores, pues teníamos grandes movilizaciones en la calle al grito de fuera Peña, ¿no? Rabiosas, rabiosas. Y si veíamos el mundo de las redes sociales, ese mundo era un mundo, Peña había perdido de calle por más dinero que le ponían, ¿no? A la gaviota estaba el asunto de la Casa Blanca, o sea, había ese encono también a una figura de otro signo político. Y me voy más atrás, me voy con Calderón, y era igual, o sea, Calderón fue responsable de llevarnos a una guerra absurda, salvaje, con miles de muertos, de abrir la puerta a la violencia en este país, ¿no? Con hechos como los que se acaban de denunciar, de todas las presiones que hubieron para el asunto de la guardería ABC, para proteger a los parientes de Margarita, etcétera, etcétera. Pero el encono, el enojo, el malestar que había ya para ese momento en contra de Felipe Calderón era impresionante. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente la situación está muy caldeada, está muy polarizada, no estamos, ese sector de esa derecha neandertal, ¿no? Cavernaria que está ahí en la oposición, no está discutiendo proyectos, no está razonando otras vías, sino quiere, es eso que tú señalabas, ¿no? Pero yo diría, esto ha sido la constante en la vida política de este país hasta donde yo la recuerdo, ¿sí? En los últimos años. Bueno, y ahorita, si bien este tema es muy importante, estamos ahorita con la reforma, luego viene la revocación, porque puede ser un parteaguas, ojalá,
se dé el número de votos suficientes como para que pueda generarse esa herramienta para el pueblo mexicano, para poder decirle a un gobernante, ya basta, vamos, si lo hubiéramos tenido con Peña Nieto, se lo hubiéramos hecho a los 3 años, y a Calderón igual, con toda la masacre que hizo, ¿no? ¿Cómo ves ahorita la situación de México en el contexto mundial en relación a lo que está pasando en Rusia? Recibimos ahorita un mensaje que dice, Avesita Montesinos, dice, hola, saludos, no apruebo la postura de México ante Rusia, pero apoyo la reforma eléctrica. Es lo que nos dice. ¿Cómo ves esta situación que, bueno, tiene 2 días de haber empezado, pero pinta compleja, ¿no? Mira, es una situación efectivamente muy compleja. No soy un especialista que conozca todos los detalles del asunto, pero ¿qué es lo que entiendo? Lo que entiendo es, en Ucrania bueno, Ucrania es una creación de Lenin, para decirlo así, ¿no? Surge como república independiente, en el marco de lo que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, como una iniciativa del mismo Lenin. Y Rusia, la Federación Rusa, ve en Ucrania el origen de la nación rusa. Hay una continuidad y una relación muy estrecha que en el marco de lo que es la disolución de la URSS, pues entra en conflicto. En Ucrania hemos visto cómo en el 2004 y en el 2014 se han impulsado pues prácticamente golpes de Estado auspiciados por Estados Unidos muy claramente, en nombre de la democracia. Y vimos cómo a partir de 2014, lo que fueron los acuerdos de Minsk, ¿no? Donde se establecieron una serie de compromisos de no meter armas, etcétera, etcétera, que pusieran en cuestionamiento, en desafío las fronteras de Rusia. Todo eso, pues simple y sencillamente no fue cumplido por los gobernantes ucranianos, ¿no? Y hemos visto cómo se ha venido auspiciando, ¿no? En Ucrania, la entrada de armas, el fortalecimiento de milicias nazis, literalmente. Hay una larga trayectoria de nazismo en Ucrania. Hemos visto cómo a la minoría rusa, más de 8 millones de habitantes, no solamente no se le ha respetado, sino que han habido asesinatos, se han quemado vivas gentes que resisten, que se prohibió el uso de su lengua. Y hemos visto entonces cómo Ucrania ha querido ser utilizada por Estados Unidos como la nueva Polonia, para ir cercando a la Federación Rusa. Ojo, no estoy diciendo que no haya problemas en Rusia, no estoy diciendo que Putin sea ningún progresista ni socialista, no estoy diciendo nada de eso, ¿no? Putin no es Lenin, no es, ¿no? Está rodeado además de un grupo de industriales cleptocráticos, etc. No voy a defender eso, pero sí muy claramente me parece que se ha estado utilizando a Ucrania para tratar de cercar a Rusia. En un momento en el que además suceden dos cosas muy interesantes, que es se construye el gasoducto entre un puerto ruso y Alemania, que le permite a Alemania seguir su desarrollo económico. Y ahora se terminó ya de construir el segundo gasoducto que abastece de gas a Alemania. Estaba en fase de supervisión y ahora Alemania dice que se suspende ese gasoducto. Y estamos hablando entonces de una serie de intereses geopolíticos. No es un asunto solo de buenos contra malos, ¿no?
Creo que la posición ahí es una posición de exigir una salida efectivamente pacífica al conflicto, sentar a negociar las partes, y hay que garantizar, y esto se tiene que poner por delante, que Ucrania tiene que tener una posición similar a la de Finlandia, una posición de neutralidad que no va a ser utilizada para colocar ahí misiles, armas de grueso calibre, etcétera, etcétera, que pongan en peligro la estabilidad rusa en la región. Como Cuba está, es la misma situación que tiene Cuba. Bueno, pero Cuba está, y eso no lo podemos dejar de decir, Cuba está cercada, o sea, criminalmente por Estados Unidos. Es criminal lo que Estados Unidos hace con Cuba. Esa cosa que ellos llaman embargo, pero que por supuesto no es un embargo, ¿no? Es todos los años en las Naciones Unidas, año tras año, se vota por levantarlo, por castigarlo, y Estados Unidos sigue impidiendo a las naciones comerciar con Cuba y a Cuba comerciar con las naciones. Es absolutamente criminal lo que se hace con Cuba. Terrible. Mira, oye, mira, quiero leerte lo que nos está mandando la gente. Dice Carmelita Madero, y en el ámbito internacional nos puede dar su opinión, Luis, de la situación en Rusia contra Ucrania. Vamos a una tercera guerra mundial. Bueno, creo que ya hablaste algo de esto. Izvestia Pravda dice, a pesar de todas las martilleros del INE, el proceso para la instalación de casillas lo van a hacer con los dados cargados. Yo vivo en un pequeño municipio de Guanajuato y la pasada encuesta de llevar o no ante la justicia expresidentes, todos los funcionarios de casilla o de mesa fueron conocidos priistas o panistas, incluso algunos funcionarios del PRI. No es de extrañar que esos mismos sujetos estén en las mesas del siguiente proceso. Avesita Montesinos vuelve a colaborar y dice, ¿por qué no se hizo un decreto esto de la reforma eléctrica? Es más, debería nacionalizar todo el petróleo, el agua, las mineras para evitar el saqueo. Dice Beth Alicia, dice, hola desde Nuevo León, hola, yo también estoy aquí. Lo peor de todo es el silencio de las televisoras. Es una pena, utilizan las imágenes de los tweets para ilustrar la mal llamada guerra en Ucrania. Para ese tema de energía no se fijan en la geopolítica del conflicto del gas que cruza Ucrania y que aquí nuestra energía está en manos de empresas extranjeras. Eso es cierto. Aquí tenemos a los de Natural G, que son los de una empresa española. Dice, la política mexicana ahora es de like. Es una pena ver cómo hay apatía. Y Cera Ramírez dice, la reforma eléctrica va. Y otra vez a Besita Montesinos dice, a México le conviene ser neutral. El arremeter contra Rusia es estar del lado de Estados Unidos. Pues aquí tenemos aquí un gobernador que era Fernando Canales, panista, privatizó el gas con la idea de que nos iba a dar mejor servicio, mejor precio, y dile ahorita hasta los derechangos, más racios y rancios de Nuevo León te van a decir que no están de acuerdo con el servicio de gas que tenemos actualmente por esta empresa, que no solo es más caro, es totalmente ineficiente, no cumple. Sería buena propuesta que así como la idea es recuperar la electricidad, recuperemos el gas, que es un activo para todos también, a través de una empresa paraestatal o una empresa que sea parte paraestatal, parte para la gente y parte de una empresa privada. Eso puede ser también un esquema bastante interesante. No sé de lo que te leí, ¿qué te gustaría responder o comentar, Luis? Mira, yo creo que es importante todo lo que se dijo. Gracias además por los comentarios, son muy estimulantes. Pero había, una disculpa, no tomé su nombre, quien recordaba lo que fue la consulta para la revocación del mandato. Y por decirlo con toda claridad, el riesgo es que eso suceda, perdón, de la revocación del mandato, la consulta para juzgar a los presidentes, ¿no? Con una pregunta poco clara, confusa. El riesgo es que se vuelva a repetir lo mismo que sucedió con esa consulta, porque con esa consulta realmente la cantidad de gente que participó fue muy limitada, pues, de tal manera que no alcanzó a ser una consulta vinculante, ¿no? O sea, no hubo
ahora sí que como mexicanos no nos calentó, no nos lanzó a la calle a participar. Pues, fui ahí a depositar mi voto y la papeleta estaba vacía. Creo que participamos 20, 30 gentes en la casilla que a mí me tocó, ¿no? No había ese entusiasmo. Y luego se dijeron muchas cosas, que se iba a formar un tribunal de los pueblos, y luego ya no se hizo nada. Entonces, creo que el gran reto aquí es que efectivamente haya una motivación, un interés de la gente por participar, que se le vea el sentido y que no se deje todo a la inercia de los mecanismos corporativos tradicionales para movilizar a la gente, etcétera, etcétera, que luego no se acaban movilizando. Pues, como bien lo dices, hay que estar muy pendientes de que esta consulta realmente pueda ser exitosa, porque luego todo conspira a que realmente no se den los resultados que están esperando. Sin embargo, si bien no se alcanzaron esos números, creo que votaron casi como 7 millones de personas, que eso fue un número bastante interesante, como quiera para decir, oye, pero comparémoslo con los 30 millones de votos. Sí, ahí si lo comparas, ahí sí, ahí faltó. Era cuando menos para que hubieran votado 30. Yo esperaría que esos 30 ahora sí lo hicieran ahora efectivo, ahora con la posibilidad de la revocación de mandato. Teníamos que hacerlo, porque para poderla lograrla necesitamos una cantidad así, que sea contundente y avasallante. Ahora sí que dices tú como que salgamos a la calle para decir vamos a hacerlo, a pesar de las dificultades que están haciendo el INE. Vamos, para mí no deja de ser, me llama la atención cómo para muchos de nosotros el INE está actuando mal, se ve sesgado, cómo sus participaciones son muy cuestionantes. Tengo, no nomás yo, la impresión de que cargan los dados y que obviamente están defendiendo intereses muy particulares y que precisamente los de derecha consideran que ellos son los que están protegiendo la democracia y que bajo ninguna circunstancia pueden ser removidos, y que es el dictador, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Chávez, que es lo que quiere es quitar el INE para poder seguir avanzando y apoderarse dictatorialmente del país. Ese es lo que yo veo aquí, es lo que manejan. Y dices, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí en México? ¿Tú lo ves esto como parte del proceso natural que has dicho tú que se daba cuando estaba Peña Nieto, cuando estaba Calderón? Digo, porque yo recuerdo que todo el mundo decía, Peña Nieto es un pendejo, pero nadie le deseaba la muerte. Yo no recuerdo, me acuerdo que una vez... En las marchas sí, ¿cómo no? Yo no se lo deseaba. Yo me acuerdo una vez que lo vapuleó, claro. Que lo vapuleó, no me acuerdo, este periodista de Milenio, hombre, que es muy especial, Marín, le puso una vapuleada en la que prácticamente le exigía que le hubiera mentado la madre a Trump, cuando estaba el asunto que lo obligaba y no sé qué más, y le puso una tan vapuleada tan dura que dije, está bien, que es un mequetrefe, es un monigote, pero no le peguen tan duro para que se caiga. A nadie le conviene que esté tirado, noqueado. No, ya están abusando. En un momento dado decía yo, está bien que le peguen, pero no tanto, porque no conviene. ¿Quién lo sustituiría? Diría, el que vendría sería peor, evidentemente. Entonces, y te digo, no recuerdo, bueno, en las marchas sí todo el mundo decía que se muera, pero así en privado, 2 personas, digo, este va a ser muy representativo de la polarización que hay, no por ideologías, sino yo a veces lo veo más bien por cuestiones de raza o raciclasismo, de que no aceptan el estatus del presidente, el manejo del presidente, y que ahora, vamos, cuando quedó, lo primero que alegaban estas gentes era que, bueno, ya llegaron ahora los nacos, llegó el pueblo, ahora sí el populismo, y después cuando empezaron a manejarse, ellos se sentían aislados aquí, cuando menos aquí en Nuevo León, no sé en qué otra parte, decían, nosotros también somos pueblo, es lo que alegaban esas élites, ¿no? Nosotros también somos pueblo. Yo les decía, pues nunca te he visto yo que vayas a dar el grito aquí en la macroplaza, siempre las dabas, con el mejor de los casos, en Las Vegas. Entonces, el término de pueblo para ellos era muy diferente al que realmente es. En tu visión que tú tienes a los 3 años de este gobierno y lo que viene, ¿cómo ves las cosas? ¿Qué balance harías? ¿Bueno, malo? Es una pregunta como... Yo veía el programa de los 64,000 pesos.
Ok. Como se puede ver por la edad, estás haciendo la pregunta de los 64,000 pesos, ¿no? Y creo que estamos viviendo tiempos interesantísimos, ¿no? Y que hay que ver realmente las cosas como son, y más allá de pasiones, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, primero, en estos 3 años, no es exclusivo de México, pero el país tuvo que enfrentar la pandemia, ¿no? Y fue desastrosa, porque nos encontramos con un país que tenía su infraestructura sanitaria destrozada, ¿no? Nos Totalmente. encontramos con un país de gente enferma, ¿no? De diabetes, de hipertensión, que hizo las cosas mucho más difíciles. Nos encontramos con un país que tiene casi el 60% de su población económicamente activa en la informalidad, que tiene que salir a la calle para ganarse la vida, ¿no? Entonces, pues en todo el mundo la pandemia fue muy tremenda, pero en México pues, lo fue todavía más. Y creo, es terrible la cantidad de muertos que han habido, es muy doloroso, las enfermedades, etcétera, etcétera, pero el país, y esto hay que decirlo también, logró conseguir vacunas, vacunar, atender a buena parte de la población. Eso me parece una hazaña. Yo sé que hay quien pensará diferente, pero yo eso lo veo en términos muy, muy positivos, digamos, ¿no? Conseguimos vacunas mucho antes que otros países y Exacto. ser vacunados muchos, y con muchas críticas. Bueno, pero se hizo eso con todos esos agravantes. Pero dicho lo dicho, también hay que ver otro tipo de cosas. Lo primero es que en estos 3 años, los ricos mexicanos se han hecho más ricos. Más allá de la declaración de primero los pobres, pues las cifras hablan, ¿no? El 10% de las personas más ricas del país tienen 30 veces más ingresos que la mitad de los pobres, ¿no? El 10% de la población concentra el 79% de la riqueza nacional, ¿no? Durísimo eso. Y el 1% de la población concentra el 29% de los ingresos. La pregunta es, eso ya existía, por supuesto, pero lo delicado del asunto es que en estos últimos 3 años eso se ha incrementado, no se ha disminuido. Los 6 hombres más ricos del país vieron crecer su patrimonio en estos últimos 3 años 6 veces. Híjole. ¿No? Los 36 grandes billonarios de este país tienen en estos últimos 3 años 20% más de ingresos. O sea, los ricos son más ricos. Y al revés, los pobres son más pobres también. Más allá de las políticas, y por eso comencé hablando de lo tremendo que había sido la pandemia. No podemos hablar quitar ese factor al margen de esa realidad, ¿no? Pero el número de pobres pasó de 51.9 millones a 55.7 millones. ¿Qué quiere decir eso? Pues es muy triste, pero lo que quiere decir es que también sucede con la población extremadamente pobre, que pasó del 7 al 8.5%. Estamos hablando más de 10.8 millones de personas en la extrema pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Somos un país más desigual, a pesar de lo que se haya declarado, etcétera, etcétera, a pesar de las políticas que se han hecho de combate a la pobreza. Aquí hay 2 hechos que son muy importantes, son positivos. Ha aumentado el salario mínimo y ha aumentado significativamente, ¿no? En 2019 pasó de 88 a 104 pesos y ahora el salario mínimo, no en la frontera es más, ¿no? Se crearon
sistemas, Sí. ahora es de 172 pesos. O sea, hay un crecimiento real del salario mínimo y es una medida importante. Y hemos visto también cómo se está haciendo pagar a los ricos los impuestos que no pagaban. ¿No? Hemos visto cómo Sí. se aprieta a Walmart, se le aprieta a otros medios. ¿Qué es lo que no hemos visto? Pues no hemos visto que a los ricos se les cobren más impuestos. O sea, tú dirías un impuesto especial a la riqueza en este caso. Claro, una reforma fiscal que grave el capital. Pues eso O sea, es un gobierno progresista. pues sí, bueno, estoy totalmente no, de acuerdo contigo. Totalmente, urge ese impuesto a esa riqueza, pero el presidente dijo sí. no. No es lo que no entiendo. No, yo lo entiendo, pero bueno, pero eso es lo que explica que hoy los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Y esos son hechos, a pesar de que ha aumentado el salario y a pesar de que le cobran a los, y eso está muy bien, y a pesar de que se le cobran a los ricos los impuestos que antes no pagaban, eso también está muy bien. Pero mientras no hay una reforma fiscal que grave el capital, la desigualdad social se va a profundizar. Las medidas que se toman, si no, son pequeños parches. O sea, está muy bien la austeridad, eso, hay que saludarla. Está muy bien la lucha contra la corrupción, hay que saludarla. O sea, yo veo en estos personajes del INE que tú señalabas hace un momento, eran humildes y sencillos profesores universitarios y ahora parecen dandies de Hollywood, ¿no? Con Exacto, sus jerarcas. plumas Montblanc, italianos. Digo, eso es indigno. Que la gente se gaste su dinero, pero oye, no, ¿cómo? Eso es un organismo del Estado mexicano, no se puede hacer eso. Y entonces ha habido por parte de esta administración una medida seria para reducir ingresos, pero eso no alcanza para combatir la pobreza en este país. Y no alcanza tampoco para que se creen los empleos formales que se tienen que crear. Entonces, esa es, digamos, una segunda gran observación, ¿no? Otra tercera que yo veo y juzgo muy críticamente, esta idea de los grandes megaproyectos que van a salir, ayudar al país a desarrollar. ¿Necesita la Ciudad de México un nuevo aeropuerto? Sí. No puedo estar en contra entonces de este aeropuerto que se está construyendo, el Felipe Ángeles, me parece que es una medida. Necesitamos en esta línea de la soberanía energética crear más refinerías, sí, adelante. Oye, ¿necesitamos un Tren Maya? Pues no, no lo necesitamos. Esos eran los sueños húmedos de los gobiernos neoliberales desde hace años y lo estamos haciendo nosotros en contra de las comunidades y los pueblos de la península de Yucatán. Con consultas patito, sin realmente tomar la población, sin estudios ambientales. Yo lo veo eso muy delicado, como veo muy delicado la construcción del corredor transísmico, ¿no? La fantasía del Tratado Mangleno-Campo, ¿no? Donde le vamos a resolver el tráfico de mercancías que tienen los gringos porque está congestionado el canal de Panamá. Pues ahora entonces vamos a abrir allí el paraíso maquilador y a avanzar sobre esa región. Pues bueno, ahí bueno, no estoy de acuerdo. Y eso se está avanzando sobre los pueblos y sobre las comunidades indígenas. Hay un conflicto muy serio sobre eso. Un conflicto que también se expresa en cosas como las que acaba de suceder con la planta Bonafont. Es una vergüenza en Puebla, ¿no? Donde por culpa de esta planta que estaba explotando los mantos freáticos hasta el punto de que acabaron provocando un socavón de casi 150 metros. Impresionante. ¿No? Bueno, pues las comunidades, los pueblos toman la planta y echan a caminar un proyecto ahí autogestionario y se manda a la Guardia Nacional
y a la policía de Puebla para desalojarlos. Con eso no puedo estar de acuerdo. Hay que decirlo. Eso no es. Por ahí no va la cosa, ¿no? Eso es hacerle el favor a la Bonafont y a los ricos. Eso se tiene que frenar. Ese tipo de medidas se tiene que frenar y ya basta de darles nuestras concesiones a la Coca-Cola, a la, ya mejor ni sigo dando, ¿no? Mira, ahorita, Bestia Parada dice, en Evolución Política del Pueblo Mexicano, Justo Sierra sostenía la tesis de que las coyunturas globales influyen para bien o mal en la historia de México. Depende de México sacarle el provecho. Ejemplo, Cárdenas o Mujica aprovecharon la inminente entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra para arriesgarse a la expropiación petrolera, sabiendo que nuestros vecinos lo pensarían antes de actuar. Ahora pregunto, ¿México puede aprovechar la actual confrontación Oriente-Occidente para pretender una condescencia de nuestros vecinos? Mira, lo que yo he visto, Héctor, desgraciadamente es lo contrario. O sea, corrimos nuestra frontera, los Estados Unidos corrieron su frontera hasta Guatemala y la Guardia Nacional se convirtió en una especie de border patrol subrogada, que se dedica a frenar a los migrantes indocumentados centroamericanos, pues que quieren cruzar el país para ir a Estados Unidos a ganarse la vida, ¿no? Y a tener la seguridad. Entonces, en lugar de ver que negociemos con Estados Unidos ese tipo de cosas tan vitales como son de la migración de otra manera, pues que se están haciendo demasiadas concesiones en ese terreno. Luis, ya estamos casi a la hora, ya me da pena quitarte más tiempo. Perdón, no. No, vamos, la idea es volverte a invitar en otra ocasión para que nos puedas dar tu particular visión de lo que está pasando. Y quisiera yo que en estos últimos minutos prácticamente nos dieras tú el cierre, ¿no? De lo que tú ves para que se quede el auditorio con tus últimas palabras en esta charla, ¿no? Mira, yo diría que estamos en un momento muy interesante de la vida política nacional, que es muy importante además conceptualizarlo adecuadamente. No estamos frente a un golpe blando, no estamos frente a una guerra híbrida, no estamos frente a un proceso de lawfare que busque destituir de mala manera al presidente López Obrador. Hay quien está hablando de que estamos en un golpe blando desde hace 3 años. Habría que llamarle entonces golpe lento, es el golpe de tortuga, pues ya se tardaron. ¿Quieren ver un golpe? Váyanse a ver lo que pasó en Venezuela, Bolivia, ahí, ¿no? ¿Ante qué estamos entonces? Estamos ante un proceso de transformación complejo, ¿no? Que efectivamente ha tenido avances en la lucha por la austeridad, en contra de la corrupción, todo eso hay avances en lo del salario mínimo, esto que decíamos de los impuestos, todo eso hay avances en eso, y hay, por otro lado, un gran olvido de los pueblos indígenas. A los pueblos indígenas se les está tratando no como sujetos de desarrollo, sino como sujetos de asistencia. Se cree que por darles programas sociales se resuelven sus problemas. No, lo que los pueblos indígenas reivindican es libre determinación, autonomía, ejercicio de sus derechos, etcétera, etcétera. Y eso no se está haciendo como tal. Tenemos ante nosotros una derecha cavernaria, que no está ni siquiera bien articulada en los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos de la derecha están en crisis, y su lugar ha sido ocupado por la prensa, sobre todo por la prensa escrita y por algunos periodistas que se han convertido en las principales figuras de oposición, ¿no? Son los que están todo el día duro y dale, duro y dale, duro y dale. Hay entonces una disputa en ese terreno que me parece que quienes defienden la cuarta transformación no han podido enfrentar adecuadamente. O sea, el presidente fue muy eficaz en
los primeros años para fijar su agenda con la mañanera. Pero hoy a las 9 de la mañana termina la mañanera y a las 9:15 ya le están poniendo una revolcada en las redes. Para darle golpe, no. Para lo que él mismo, para hacer guerra sucia, hacen guerra sucia. Claro que hay guerra sucia. Guerra estilo mafioso, metiéndose con la familia, cosas que son inadmisibles, me parece, o debieran ser inadmisibles, con disque reportajes que no están bien hechos, que no demuestran lo que se quiere demostrar, así se está haciendo. Pero del otro lado ha habido una enorme dificultad para construir un relato que entusiasme, que le dé sentido, que le dé horizonte a lo que se está haciendo. Vivimos entonces tiempos interesantísimos que requieren de conceptualizaciones, de formas de pensarse, de verse, que atiendan a su complejidad y a su riqueza, y que nos dejemos de tratar de meterlos en cajones que lo único que hacen es simple y sencillamente impedirnos comprender el alcance de lo que sí se ha avanzado con lo que, a pesar de lo que se dice, no se ha avanzado realmente. Nos quedamos con esas palabras tuyas. Esperemos que cambien las cosas pronto. Como entendemos, está muy complicada la situación, no es fácil. Digo yo, salimos de 30 años de neoliberalismo y se está apenas caminando. Todavía para correr creo que va a faltar y la batalla está muy dura y corremos el riesgo de que haya retrocesos. Independientemente que el gobierno pueda equivocarse, todos los gobiernos se pueden equivocar y claro, puede corregir. La derecha está dale y dale y dale para justificar que este gobierno quede trunco y ellos volver a tomar el poder y seguir surtiéndose con la cuchara grande como lo hicieron en todos esos gobiernos neoliberales, ¿no? Pero no lo hicimos desde la izquierda también en su momento, Héctor. ¿En qué ocasión? O sea, por ejemplo, y así fue, o sea, Andrés Manuel construyó una fuerza social denunciando a la mafia del poder, recorriendo el país, recordando lo que fue Fobaproa. Él construyó su fuerza así, deslegitimando a sus opositores políticos, sin utilizar cuestiones personales, sin utilizar cosas sucias, eso no lo hizo. Pero sí se dedicó a construir esa fuerza. No es esa, mi pregunta es, no es esa la naturaleza de la política en nuestros tiempos, porque, insisto, una cosa son esta derecha cavernaria y otra es que lo que busque esa derecha cavernaria es dar un golpe de Estado cuando además, pues, si en algún lugar está hoy el ejército y la marina, sí, es a las órdenes del presidente. Yo me refería a básicamente lo siguiente. Si ves tú lo que pasa en América Latina, por ejemplo, Piñera, a pocos meses de irse, concesiona el litio a pura empresa extranjera y privada. Afortunadamente un gobernador le puso un recurso, pero el de la prisa era deshacerse del litio. En Ecuador, el que está ahorita, que el banquero Lazo privatizó la empresa estatal de telefonía, ya abrió el camino para privatizar el agua y ahora él, como banquero y siendo presidente, quiere tener el control accionario del Banco del Pacífico, que es un banco público allá en Ecuador, y por otra parte mandó allá a una empresa norteamericana a que evaluara a su empresa petrolera para ponerla en venta. ¿Sí? Eso es lo que hace siempre la derecha. Entonces digo, volver en este caso a lo mismo, digo, ¿en qué momento ha hecho la izquierda eso? Me explico, de vender todo esto, nunca, al menos en México no he visto yo no recuerdo que haya, vamos a vender todo esto al extranjero. Al contrario, más bien es como recuperarlo para que fortalecer el Estado y poder tener soberanía. No sé. No, pero en Ecuador, Correa, por ejemplo, se enfrentó a los pueblos indígenas, a la Coordinación Nacional, a la CONAIE, se enfrentó a los maestros, se enfrentó a las feministas, se opuso a la despenalización del aborto y pagó las consecuencias por haber
Sí, hay, pues 1 millón de votos que pudieron haber votado a favor, y pues el movimiento Pachacutí no entró, lo pusieron en blanco, que es muchísimo. 20%, casi 20%. Dejaron de votar por él, no aceptaron, en este caso, sintieron que él estaba detrás de Andrés Arauz, en este caso, y dijeron no, para nada. Bueno, no, si sentaba a un monigote, a una botarga, como Correa en sus mítines, era como para pensar eso, ¿no? Y te digo, yo ahorita se fueron al extremo, te digo, tienen un gobierno que está haciendo eso, privatizando todo, claro, y endeudando todo, y incluso conozco gente que cuando estaba Correa, que llegó a multar por $400 millones a las compañías petroleras porque estaban actuando mal. Ahorita ya esas compañías están recuperando el dinero y la persona, el funcionario que estaba a cargo de que las multó, ahora le están cargando la deuda a él. Pues te digo, si noto yo ahí en eso, digo, bueno, ¿qué pasa? Digo, aquí si ganara la derecha, no necesito decir mucho qué es lo que va a pasar, pero ya, porque vi lo que hicieron con Peña Nieto, ya estaban privatizando el agua, las playas no eran mexicanas, eran de las empresas extranjeras que compraban, que llegaban con sus hoteles, y esta playa nomás es para mis huéspedes, mis clientes y nada más. Entonces iban a privatizar todo, y ese intento de, por ejemplo, privatizar el agua que sea en Chile y que ahora lo quieren hacer también en Ecuador, pues está vigente aquí. ¿Quiénes son los que lo van a hacer? Pues digo, un gobierno de izquierda está muy difícil que lo haga, pero el de derecha va a decir, suéltale todo, porque incluso ahorita en Nuevo León, esa puede ser la bandera. Vamos a privatizar el agua. Bueno, ya subieron, están ya manejando subir las tarifas del agua, con eso te digo todo. Cuando es gobierno de izquierda se entendería todo que hay tema, más conciencia. Todo un tema para conversar, el del agua. No, ya no, lo dejamos para otra ocasión, Luis, ya me da pena quitarte más tiempo, que tengas muy buenas noches. Encantado. Y estamos pendientes. Gracias por y charla. Muchísimas gracias a ti, Héctor, por tu hospitalidad, y a la brigada y a la Fundación Rosa Luxemburgo. No, y yo te agradezco porque cada vez que se te convoca, participas. Y eso es algo a agradecerte. Hombre, si no, Paco Taibo me saca en sus novelas como si fuera yo el peor de los torturadores. Eso es una amenaza, ¿no? Me tengo que cuidar. No, está bien. Quedamos pendientes y te agradezco de ver la atención y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bye.